tantas geografías representadas acá, inicio con lo que define esta presentación. Como civilización nos estamos moviendo de la sociedad de la información a la sociedad de la imaginación. Es un cambio importante, es un cambio que repercutirá en toda la civilización hacia el futuro y que genera una nueva economía, es propulsado por tecnologías exponenciales y va a cambiar incluso las formas de relación y de comunicación entre los seres humanos. Empezamos a explorar ese territorio, nada está escrito en cemento allí. Por ello, toda pregunta, toda duda y toda afirmación tiene cabida porque estamos explorando una frontera que tiene visos de desconocido y en la cual empezamos a incursionar, como lo dijo Antonio, tratando de crear entre nosotros una comunidad de exploradores de este tema. Voy a compartir para ustedes una presentación que quisiera manejar para ustedes. Ya está. Arranco con el primer tema, que es las simbiosis que empezaron a aparecer, particularmente dos vamos a explorar en esta sesión, que es esa simbiosis entre la inteligencia artificial y las realidades extendidas. Ese concepto, esa noción de realidades extendidas es todavía un terreno difícil de explorar, pero uno pudiera decir que está reflejando la fusión de tecnologías que dieron origen a esta noción. A veces la llaman realidades mixtas, pero se origina particularmente de dos tecnologías que venían desde hace un buen rato. La primera, la realidad virtual, que se originó principalmente para resolver el problema de los videojuegos. Las computadoras no eran tan hábiles con su CPU para manejar la representación gráfica que tenían los videojuegos, y al comienzo las interfaces eran muy abruptas, no eran tan finas, y se fue desarrollando la creación de escenarios para los videojuegos que parecían una realidad, pero que en verdad no existían sino en una computadora. Por un camino totalmente distinto llegaron las realidades aumentadas. Se buscó una fórmula distinta. Era tener una capacidad de poner capas de información sobre un objeto real o virtual. Y esas capas de información creaban una nueva realidad sobre el objeto. Aquí pongo una que es muy conocida, muchos de los que me han oído en algunas presentaciones la conocen, siempre la uso. Es este teléfono de nueva generación con un despliegue holográfico geoposicionado, y tal vez alcancen a ver ahí unas capas de información al lado de la torre, y si uno hace clic en alguna de esas capas puede aparecer toda la ingeniería de la torre o todos los acontecimientos políticos y sociales, las obras de literatura o muchas especificaciones técnicas, pinturas, obras de arte, cosas que están relacionadas, y todo eso enriquece la representación del objeto. La fusión de estas dos tecnologías que venían por caminos distintos fue sorpresiva y fue dando origen a eso que estamos llamando realidades mixtas o realidades aumentadas. Empiezan a aparecer con su uso, es muy inicial todavía, no ha sido adoptado profundamente o ampliamente en las organizaciones, pero empiezan a aparecer algunas señales que son muy interesantes. Destaco algunas, les dejo la lista en la presentación, que va a estar disponible para todos los participantes. Y algunas, por ejemplo, señales empiezan a decir que
Se puede generar un aprendizaje enriquecido con información en tiempo real. Permite este tipo de cosas, ¿no? Y una formación personalizada y flexible. Para las empresas es muy importante poder hacer simulación de escenarios complejos y poder ensayar fórmulas, respuestas, actuaciones, procesos, fórmulas de producción, etcétera, simulando el proceso previamente. También permite una evaluación y retroalimentación mejorada, mantenimiento en las empresas, por ejemplo, predictivo y asistido, sobre todo en las industriales, diseño y prototipado virtual y lo más interesante que vamos a explorar enseguida es la fusión de la inteligencia artificial con estas realidades aumentadas, genera una nueva visión que estamos explorando en este momento, que empieza a denominarse, todos estos nombres son provisionales, seguramente van a cambiar, empieza a denominarse experiencias inmersivas. Pongan ese tema en el radar, va a tener mucho que ver con el futuro hacia adelante. Ya hay muchas organizaciones que están trabajando en que estas experiencias inmersivas tienen esos impactos en la producción, en el comercio y en una serie de actividades, pero principalmente generan una nueva forma de producir. Antes, y lo vamos a ver enseguida, los satisfactores principales eran los productos, pero hoy empieza a ser la experiencia. Vamos a explorar eso más adelante. Entonces ya no basta vender el producto, hay que venderlo acompañado de una experiencia. Pero para hacerlo no te sirve la infraestructura que tienes para producir. Necesitas subirte a estos temas de realidad mixta para poder generar esas experiencias asociadas a los productos. El término que empezó a popularizarse alrededor de este tema se llama metaverso. Aquí les pongo un diseñito de las capas que configuran el metaverso. Nos estamos moviendo desde una infraestructura que incluye algo que conocemos, el 5G, el Wi-Fi, los nuevos que están apareciendo, van cambiando hacia temas móviles. Y lo interesante de ver es que nos estamos moviendo precisamente de esa infraestructura hacia la experiencia. Por eso el tema de descubrimiento y la economía creativa se vuelven tan importantes. Aquí hay un factor crítico que es la computación espacial, tiene un papel central en todo esto, lo vamos a ver más adelante. Total, no está raro que empecemos a tener interacción entre personas y objetos que son virtuales y que pueden parecerlo. De manera que estamos rumbo a ese tipo de interacciones. Ya han iniciado algunas y no será raro que entremos en un nuevo paradigma, que es estas tecnologías han hecho borrosas las fronteras entre la realidad virtual, que en verdad no existe, y la realidad real, los objetos físicos, las personas y todo lo demás. Esa frontera borrosa hará que pronto no podamos distinguir entre la realidad de un objeto si es virtual o no. Eso es un problema importante que en la sociedad, en las aplicaciones hacia el futuro vamos a tener implicaciones de esta frontera borrosa. Lo que pasó es que hace poco veo aquí a personas como Leonora Badilla de Costa Rica y sabe que trabajamos hace 30 años en enseñarle inteligencia artificial a los niños. Ella empezó con el proyecto de Costa Rica y en el caso de la inteligencia artificial, desde hace un par de años se volvió un tema famoso. Todo el mundo se subió al bus y tenemos la oportunidad ahora de ver que es una tecnología que creció muy rápidamente. La tasa de adopción es la más rápida y la más extendida de cualquier otra innovación en la historia de la humanidad. ¿Y qué pasó? Era previsible una simbiosis entre estos conjuntos de tecnologías exponenciales
que estamos llamando realidades extendidas y la inteligencia artificial. Las novedades de la inteligencia artificial más reciente nos empiezan a hablar de agentes y esos agentes se pueden incorporar a estas realidades extendidas y la suma de estas cosas está cambiando. Nos movimos muy rápidamente. La mayoría de ustedes recuerda que arrancamos hace un par de años, no más de eso, con el ChatGPT y Manuel Sandoval, que está aquí acompañándonos con nosotros, que será ponente el 10 de julio, me enseñó a usar esta caja de herramientas. Entonces nos movimos muy rápidamente del ChatGPT a estas cajas de herramientas que estamos viviendo hoy. Siguen todos los días, aquí hay, son bandas de herramientas clasificadas y todo esto. ¿Qué pasó? Nos movimos de los primeros problemas que tenían que ver con aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, arrancaron un poco por acá, aparecieron las redes neurales y empezaron a generarse estos nuevos modelos de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de los modelos de inteligencia artificial y entonces es una conversación en donde ya hay muchas especializaciones y todo eso. ¿Qué interesa de aquí? Esa fusión. Y la fusión empezó a generar posibilidades muy interesantes. Ese tema de experiencias inmersivas y de agentes inteligentes empieza a ponerse muy interesante. Están en el borde de la frontera. Tenemos que seguirlas. Y esa llegada de las experiencias inmersivas está impactando las organizaciones. Ya empieza a hablarse de organizaciones líquidas exponenciales. Antonio, que nos acaba de presentar, va a dar la siguiente presentación justo sobre los impactos, sobre las organizaciones y todo eso. Y nos movemos hacia esa nueva economía de la imaginación. ¿Qué pasó? Un fenómeno reciente y que estamos explorando con mucha claridad hacia el futuro. La inteligencia artificial está empezando a moverse de una negociación con las personas a través del texto hacia una relación basada en imágenes. Esto es un cambio importante, mucho. Hoy estamos muy contentos. Antes teníamos la forma de escribir en la computadora un documento Word que la computadora no entendía, no sabía qué estaba pasando. Las nuevas interacciones que las personas en el común y corriente tienen con la inteligencia artificial se basan en hacerle preguntas y catalogar la respuesta. Nos vamos a mover muy rápidamente hacia la imagen. Y eso va a generar una presión sobre algo que ha venido, igual que la inteligencia artificial, casi contemporáneos desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la computación cuántica. ¿Qué va a pasar? La demanda de la inteligencia artificial al moverse a procesamientos de imágenes muy elaborados y muy prolijos hacia el futuro va a generar una aceleración en el acercamiento de la computación cuántica a producir sustituciones de lo que hoy son los procesadores de nuestras computadoras común y corriente. Nos estamos moviendo entonces de estas bodegas llenas de procesadores que tenemos hoy. Así opera la inteligencia artificial. Hoy está cada vez que hacemos una consulta, una interacción con un ChatGPT o Gemini o cualquiera de los otros sistemas, eso va a dar a estas bodegas de procesadores y de memorias que ayudan a procesar nuestra consulta y tener las respuestas casi instantáneas que estamos obteniendo. Aquí el mantenimiento de estas cosas es costoso, es importante, requiere altísima tecnología en semiconductores y todo esto. Y hoy en día, esta inteligencia artificial empezó a usar, en vez de las CPUs, la Central Processing Unit, que es la que tenemos en nuestras computadoras normales, en las laptops y todo eso, se empezó a basar en Graphic Processing Units, procesadores gráficos, que ya vimos allá con la idea de los videojuegos, que se especializaron esos procesadores en la capacidad gráfica y su capacidad es mayor que la de las CPUs.
Por eso la inteligencia artificial usa estos procesadores gráficos. Una empresa muy conocida que inició los procesadores para los videojuegos, hoy es la mayor proveedora de estos Graphic Processing Units, que se llama NVIDIA, muy conocida en estos días porque hubo un boom con el tema de la inteligencia artificial, la empresa se disparó. Pero la hipótesis que estamos trabajando es que estos cambios de la inteligencia artificial van a demandar los nuevos procesadores cuánticos. Acaba de anunciarse esta semana este. Es un nuevo tipo de procesador cuántico. Es complicado, vamos a ver un poco ese tema de la computación cuántica. Y en general, la cultura cuántica que se está abriendo. Gerardo Neugobsen, que acaba de hablar de Panamá, va a tratar ese tema en una de sus presentaciones en esta cátedra, en uno de los seminarios, y los procesadores cuánticos van a ayudar a hacer un proceso inimaginable, impensable de imágenes en la comunicación entre nosotros. Yo pienso que esto nos va a llevar a una nueva semiología. Con Manuel Sandoval estábamos discutiendo hace unos días de que es como una especie de pasar a diferente altura por cosas pues, donde la humanidad ya ha pasado. Los lenguajes iconográficos que tuvimos en el pasado luego fueron reemplazados por los alfabetos que tenemos hoy y nos comunicamos en forma textual, pero vamos a cambiar la semiología, la arquitectura de las formas de comunicación hacia el futuro de forma muy impactante. Casi que todos estamos entrando en una nueva era de alfabetismo o alfabetización que vamos a necesitar. La palabra es incorrecta, vamos a tener que inventar una nueva. Para eso son estas reuniones, porque alfabeto se refiere al alfabeto, entonces alfabetización es para los alfabetos, pero esto es nuevas formas de comunicación, lenguajes pictográficos e iconográficos, nueva gramática, nueva prosodia y filosofía de la imagen. Tenemos mucho que aprender sobre cómo comunicarnos con la imagen en el futuro y estos procesadores están cambiando el escenario muy rápidamente. Aquí estaba una de esas cosas que mencioné de la simulación, en donde algunas empresas crean un gemelo digital y operan sobre el gemelo digital antes de tocar un aparato para poder probar algunas cosas. Espero que se vea. Este es un escenario que trato de dibujar hacia el futuro cómo se vería la cosa. Bueno, hace unos años, cuando aparecieron los teléfonos celulares, yo decía, la gente anda en la calle como atembados, dicen en Colombia, así como el bobo del pueblo. Y ahora vamos a ver personas acariciando objetos que no existen. Y eso viene asociado con el tema que les mencioné que Gerardo Neugobsen
va a tratar en el seminario más adelante, en esta cátedra. Y él resumió muy bien que estas metáforas y principios de la computación cuántica aplican a la sociedad y a la cultura y la economía en general. Los principios de la teoría básica cuántica son la superposición, objetos que pueden tener diferentes estados, el entrelazamiento, la incertidumbre, que es un teorema, una teoría matemática fuerte, y la no localidad. Los computadores cuánticos obedecen a esto, pero Gerardo y todo el equipo de esta Alianza Iberoamericana por la Cultura Cuántica está explorando este tema desde el punto de vista de la cultura creativa y de la sociedad en general, que responde a muchos de estos principios que fueron diseñados originalmente en las teorías de Einstein para comportamientos de la física. Y cierro este rápido viaje por la exploración de fronteras con el tema de la economía de la imaginación. Ya decía Einstein, la imaginación es todo, es el anticipo de las próximas atracciones de la vida. Me encanta esa definición, parece sensacional. Les traigo un regalo de Goldhaber. Esta frase es muy importante porque ya todos nosotros estamos viviendo ahí. La abundancia de información crea pobreza de atención. Parece una frase suelta, ¿sí? Está bonita. Y entraña un cambio profundo de paradigma. He puesto otra que la acompaña, que es esta. Atraer y retener la atención es la nueva fuerza directriz de la economía del futuro. Atención con eso. Entonces empezamos una nueva fórmula, que es la economía de la imaginación, que se basa en atraer y retener la atención, porque estamos viviendo una superabundancia de información. Entonces esta economía de la atención se vuelve un factor crítico de éxito para los próximos años. No es nuevo, hace muchos años grandes analistas hablaban de la atención como la fuerza fundamental de las economías y de las fórmulas de producción. ¿Qué es lo que nos ha estado pasando? Que aquí lo pongo en este cuadrito, guárdenlo con cuidado en su memoria, porque esto es lo que estamos viviendo. Nos estamos moviendo a esa economía de la imaginación, porque primero generamos contenido creativo que capta, luego la atención, que a su vez puede transformarse en una acción o en una intención. Y eso es lo que estamos viendo. En la pantalla de nuestros celulares, que además acarícienlos, cuídenlos mucho porque son especies en extinción. El celular, las pantallas de las laptops, las tablets y las pantallas de las teles y todo eso ya están condenadas a una extinción. Falta definir el tiempo. Pero estos botones que tenemos en los celulares, en realidad son empresas que compiten entre sí. Cuando yo vine a vivir a México la primera vez, me alojaron en un hotel muy central, el Sheraton María Isabel, frente al Ángel de la Independencia, que después descubrí que no era un ángel, sino Victoria Alada. Y pasando la calle había la gran avenida de Reforma. Había una callecita con restaurantes y había un restaurante que se llamaba El Perro Andaluz. Y del otro lado había otro restaurante que se llamaba El Perro del Frente. Me impresionó mucho, por eso me acuerdo. Yo dije, esta es la verdadera definición de competencia. Aquí está el perro andaluz y al frente el perro del frente. Eso nos está pasando con estos botones. Aquí está el perro andaluz y al lado está el perro del frente, y toda esta competencia tiene una misión que es en nanosegundos captar tu atención. Y ahora está apareciendo como un estudio que habla de la economía de la intención, que hay empresas que se dedican a captar tu atención, pero no te venden nada. Le traspasan tu atención a empresas que sí te van a vender algo, o te van a pedir que tomes una acción, o que suscribas algo, que participes en algo, que entres en algo. Entonces, el perro andaluz y el perro del frente están aquí
en todos estos botones que tenemos en los celulares. Hagan cuenta de cuántos tienen. Llegaremos a 300 antes de que se extingan esos botones en los celulares. Esta es la nueva forma que tendrá la economía en los próximos años. Y vuelvo a decir, como inicié la sesión, nos movemos de la sociedad de la información a la sociedad de la imaginación. Es importante, porque obviamente ya no es solo acceder a la información, vivimos en esta sociedad, Google. Algunos de ustedes que me conocen hace muchos años recordarán que pasé 30 años por todo el continente, arriba abajo, por toda América Latina, hablando de ahí viene la sociedad de información, hasta que llegó Google y la gente entendió que así estamos viviendo en una sociedad de información, una empresa que solo maneja información, que es intangible y que tiene mayor valor en el mercado que las que producen tangibles como las automotrices. No es solo acceder a la información, sino crear sentido, valor y experiencias con ella. Y eso le da valor a una facultad humana que se lo merece. En vez de explotar la tierra con la espalda doblada o las manos llenas de grasa trabajando en la fábrica, estamos propiciando una economía mundial que se basa en una facultad humana que es muy importante, la imaginación y la creatividad. Se vuelven el fundamento de esta nueva economía simbólica. Y esa capacidad de crear universos simbólicos o narrativas y diseños, entidades y experiencias, son los que capturan la atención y movilizan deseos para inspirar acciones e intenciones. Nos estamos moviendo muy rápidamente de la información hacia la imaginación. Este es un estudio de España que se llama España Inmersiva y empiezan a mencionar en qué sectores están entrando las experiencias inmersivas en sectores de la vida de España. Aquí está en arquitectura, inmobiliaria, artes plásticas, está el comercio, el turismo, ¿sí? Etcétera. Entonces, vean ustedes las fuerzas. Eso de las realidades extendidas con lo que empezamos. La inteligencia artificial que decide moverse a imágenes y se arrastra con potencia el tema de la computación cuántica y las experiencias de cliente. Que la gente empieza a valorar más la experiencia que el producto. Es un cambio en la civilización. Entonces, estas tres fuerzas confirman, aseguran que nos vamos moviendo hacia ese mundo de las experiencias inmersivas. Total, tiene que ver con un cambio en la necesidad del talento. Aquí estamos viendo que las realidades extendidas, la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas crean una crisis de talento. Vamos a tener que desarrollar una estrategia intencional de construcción de talento para vivir en esos escenarios y poderlos atender. Hay una sobredemanda inmediata, empiezan a requerirse muchas cosas y estamos pensando que como comunidad aquí deberíamos empezar a pensar en temas como cómo preparar y certificar personas rápidamente para atender estas cosas y cómo generar una plataforma que permita el uso de todas estas cosas en las instituciones que forman personas, en las universidades y todo eso. Es un gran cambio, ¿sí? El currículum de todas las carreras se verá alterado porque si esto tiene este efecto en todas las actividades humanas, pues no vas a poder seguir graduando graduados en antropología o en arquitectura o en enfermería sin que conozcan estas cosas. No pueden salir de la universidad sin haberlas usado. Ya se habla de que en todas las carreras hay que incorporar inteligencia artificial, pero para ello tenemos que preparar los maestros. El tema de talento y de la gente lo vamos a tratar también en una de las sesiones aquí con nuestro ponente Salomón, que va a intervenir hacia el final. Aquí les repaso muy rápidamente una invitación que les dejo. Hoy estamos en esta sesión, viene la de organizaciones cuánticas para más adelante, la sesión del 26 de junio. El 3 de julio tenemos todo el tema cuántico creativo con Gerardo y siguen las ponencias, ¿no? La perspectiva exponencial con una caja de herramientas que Manuel diseñó
y Claudia Ibet para hacer herramientas de exploración del futuro, hechas con inteligencia artificial, una maravilla. La gobernanza cultural y la perspectiva cuántica y el desarrollo de talento creativo hacia el futuro. Así que por ahora les dejo muchísimas gracias y celebro mucho que estemos juntos en esta sesión. Muchísimas gracias.